¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. Yo sé que normalmente me decís, oye, ¿por qué haces una presentación si ya lo estamos leyendo en el título? Pero bueno, en esta ocasión la voy a hacer porque merece mucho la pena. Vamos a hablar durante un buen rato del origen de las artes marciales mixtas. Creo que es un punto que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchísimo aficionado a las MMA que se ha ido haciendo adepto a este pedazo de deporte en los últimos tiempos y que algunos de ellos, como comentábamos fuera de cámara, un poco de risas, Nathan Hardy y yo, que ahora os presentaré, algunos de ellos incluso pueden llegar a pensar que las MMA nacen con UFC o directamente con Conor McGregor, y esto no es así. No, Nathan Hardy, ¿cómo estás, Nathan? Muy buenas tardes, Álvaro. Pues no, la verdad es que no nacen con Conor McGregor, aunque hay mucha gente que, o sea, obviamente se piensan que es con UFC, no con Conor McGregor, es una coña. Pero sí que es verdad que hay gente hoy en día que tú le dices, oye, ¿y George St. Pierre te suena? Y ni siquiera lo conocen. Es más, UFC hizo una encuesta y eso salió así, fue como, wow. George St. Pierre es de hace cuestión de muy poquito tiempo. Sí. Y de hecho peleó después con el tema de lo de Michael Bisping, el cinturón medio y tal, pero aún así hay gente que no lo conoce. Y dice, no, algo hay que hacer, ¿no? Pero entonces hoy, como tú bien has dicho, bueno, lo primero, es un placer estar aquí. Y hoy vamos a intentar aportar un poquillo de luz. Vamos a dar algunos datos, algunas cositas, para que la gente pues se quede con esa idea, ¿no? Sí, De que no nace con UFC y que hay muchas otras más compañías que han puesto esa piedra antes que UFC también. Hay muchas más y además es que lo que veníamos hablando en otras ocasiones, este es un deporte que da para mucho a la hora de tener componente histórico, porque procede de diferentes disciplinas. También comentar que para el que no le conozca, Nathan Hardy es, bueno, pues uno de los pioneros de la comunicación dentro de las artes marciales mixtas. Es así. ¿Cuántos años llevas con el podcast? MMA Adictos es el podcast, para el que no lo conozca. 12 de 2000, bueno, yo entré un ¿No? poquillo más tarde, un año más tarde, nada más, mucho más, pero 11, 12 años lleva el programa y desde 2010 el programa y un poquito más, un Bueno, año más más de una tarde, como te diécada. digo, pero son muchos, sí. Sí, Más de una no, década no está, no está créeme nada que mal. hay No días está nada mal. que ya se hace pesado, por Hombre, decirlo es que entre comillas. es Son mucho muchos tiempo, es años mucho tiempo. y bueno, y hombre, se ha hecho siempre lo que se ha podido y ahora pues se hace de otra manera, porque claro, el tiempo ya no es el mismo, quiera que no, al principio pues pasa, es que ha pasado una década, ¿eh? Es que yo ya no estamos más cerca de los 40 de los 30 todavía, ¿no? Estamos ahí más de esto, pero es que ya son muchos años, tío. Sí, 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 desde luego, desde luego. Bueno, pues para que el que no te conociera, Nathan Hardy, autor del podcast MMA Adictos, que os recomiendo a todos. Nathan, vamos a intentar arrojar un poquito de luz en este vídeo, como comentaba, a los nuevos aficionados. Y por supuesto, hay aficionados que llevan un porrón de años seguros viendo las MMA, pero quizá viendo este vídeo puedan empezar a conocer a partir de hoy nuevos datos, nuevos tintes que le puedan servir o que le puedan parecer interesantes dentro de este deporte. Sí que es cierto que lo primero que tenemos que comentar es que es un tema tan largo, tan complejo, tan histórico, que no nos va a dar apenas tiempo a entrar en detalle a muchos datos, a muchas cosas, pero sí que vamos a poder dar algunas pinceladas para que la gente sepa la evolución de las MMA. Nathan, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, el ser humano lucha, yo siempre he dicho lo mismo, lucha desde que es ser humano. O sea, son artes marciales mixtas, es el deporte total dentro del arte cuerpo a cuerpo hoy en día o del arte del combate, pero o sea, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que el ser humano lucha desde años inmemoriales, ¿no? Sí, hombre, desde el principio, desde la humanidad y desde antes de Desde que ya del Homo nacieron sapiens ya y se tal, estaban igual. dando Claro, ahí. siempre, ¿no? Fíjate tú que, bueno, ya no me estaría yendo muy poco, pero hasta hace muy poco, ¿no? Pero se decía que hasta Abraham Lincoln sabía wrestling. ¿Sabes? Bueno, también lo hemos visto, ¿no? Sabéis Magomed Sharipov, la comparativa, ¿no? Pero que eso, que sí, desde el principio de la humanidad, el ser Sí. humano pues siempre ha combatido, ¿no? Bien sea pues por la caza o directamente entre ellos, oye, que siempre ha habido cositas, ¿no? Donde se han aplicado diversos tipos de artes marciales que al final es como los conocemos, ¿no? Pero obviamente después con el paso del tiempo se ha ido depurando muchísimo. Si lo que tenemos que hablar es de los inicios de las artes marciales mixtas como tal, entonces nos tendríamos que ir a la época de Grecia. En China también hubo una parte. La gente normalmente conoce mucho el pancracio, pero hubo un deporte llamado Lei Tai en China, que lo que hacían era, no sé si alguna vez has visto una compañía japonesa que se llama Ganryujima, No, era, ese o no lo sea, conozco. Lei Tai es una estructura pero elevada, ¿vale? Como en Ganryujima, en esta empresa japonesa, pues también tenían esa estructura. Y es lo mismo que las artes marciales mixtas, bueno, con una serie de variantes y de normas y tal, pero sobre un terreno elevado. Eso era como se hacía en China.
En el pancracio era un poquito más parecido a lo que vemos aquí también, ¿no? Sí. Incluye grappling, incluye boxeo, muy básico, quiero decir, pero también había una serie de normas, como por ejemplo no podía meter los dedos en los ojos, no podía morder, según las partes donde se disputase, porque estábamos hablando de Grecia en los Juegos Olímpicos, pero según las partes de la zona donde se celebrara sí que permitían eso, pero en línea general lo que se permitía era lo mismo, agarre, golpes tanto con la mano abierta como con el puño cerrado. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces no existían los guantes, entonces si tú pegabas con el puño cerrado te podías romper la mano, ¿no? Entonces a veces, como por ejemplo veíamos en Pancrase, ¿no? Ya sí. Saltándonos un poquillo, cuando veíamos a Barrutén o a otros luchadores utilizando las palmas de las manos por ese motivo, ¿no? Pero lo mismo, agarres, patadas, golpes con las manos, todo eso se permitía en el pancracio hace ya, pues creo que era 900 antes de Cristo. Sí. Antes de Cristo también, pero 600 y pico, 700, sí. Cerca del progreso, 700, sí. 790 y pico de antes de Cristo. Esas son las dos bases, el Lei Tai y el pancracio. Quizá a lo mejor la más conocida por todo el mundo es la de pancracio, ¿no? Pero claro, aquí es donde ya te ves que en cada parte del mundo van surgiendo competiciones o enfrentamientos de la misma, o sea, con denominadores comunes, por así decírtelo, ¿no? Donde casi todos pues tienen eso, tienen agarres, tienen capacidades de striking. Y esas realmente son las dos bases, o dos de los deportes más conocidos en aquel momento, en referencia a lo que son las artes marciales mixtas de hoy día. Hay también, Nathan, un arte, lo que pasa es que, claro, esto se tiene más en cuenta como un arte marcial, digamos, a través de armas y demás, que es retrotrayéndonos a la dinastía Chan. Hablamos de cerca del 2700 antes de Cristo, en China, que había un arte, era el Shuai Jiao, que además hay un vídeo muy bueno de EQ Fight, un canal de YouTube que hace pues, los ascensos y caídas y demás, que sí que habla de esta dinastía y de este arte marcial. Pero es verdad que cuando se habla de precursor o se habla de deporte o de disciplina, lo más parecido que hubiera dentro del concepto histórico era el pancracio, sobre todo, especialmente. Sí. ¿Y cómo va evolucionando esto? Cuéntanos un poquito, porque hay mucha historia que cortar, hay mucha historia claro. que hilar, ¿no? Ya... Pero... Ahora ya lo suyo yo creo que sería conveniente irnos ya a pegar un salto porque si no es que nos vamos a tirar aquí 20 veranos. Nos van a cortar, nos van a cortar. La idea no es esa, la idea ya es a lo mejor un poquito más lo actual, ¿no? A ver, en Francia también estaba lo que era el sabaté, pero eso ya estamos hablando siglo XVIII, XIX, creo que era principio del XIX. Y ya estaba también pues esa variante, ¿no? Obviamente ya en Inglaterra el boxeo y tal, bare knuckle, esas cosas se iban ya empezando a mezclar en diferentes, como digo, continentes. Y luego también tendríamos que hablar ya un poco, yo creo que saltar a Brasil, que sería a lo mejor donde es más importante, sobre todo, sí. Hablar de ello, porque estaríamos hablando ya pues de la familia de los Gracie, de cómo se desarrolló ese sistema de los Gracie, que realmente los Gracie no es que desarrollaran, ellos lo desarrollaron en base a el Jiu-Jitsu, con el que vino, ahora no me acuerdo cuál era exactamente el nombre del hombre que vino, era Maeda. Eso, el apellido sí, pero el nombre es lo que no me venía a la cabeza. Maeda, efectivamente. Y fue en una expedición allí a Brasil y entonces empezaron a mostrar ese tipo de arte marcial. Le hizo, digamos, gracias a los Gracie cuando lo vieron competir y fue Helio Gracie el que dijo, pues esto lo podemos adaptar de esta manera. A partir de aquí, pues empezó a desarrollar lo que se considera como el Brasilia Jiu-Jitsu, el Brazilian Jiu-Jitsu. Pero bueno, más el Gracie Jiu-Jitsu, ¿no? Para que nos entendamos, porque era la escuela, ¿no? Era lo suyo. Sí. A partir de ahí, eso fue en torno a los años 20, y a partir de ahí eso empieza a desarrollarse. Y empiezan a retar a otros practicantes de otras artes marciales, al igual que había hecho Maeda en su momento cuando llegó a Brasil. Aquí sí que te quiero hacer un mini inciso, porque aquí va a ser la clave, Nathan, de donde vaya a surgir las MMA, el vale todo y los enfrentamientos, que ahora te voy a dejar explicar. Pero es cierto que investigando un poquito, llega a ver que a mitad del siglo XIX, sobre 1850 o así, se tiene registro del primer enfrentamiento o de los primeros enfrentamientos, porque ya aquí decir el primero es muy atrevido porque muchas veces probablemente hubiera otros enfrentamientos que no quedaron registrados, pero era un enfrentamiento en el que se enfrentaba un luchador de Sabat frente a uno de boxeo, que ya era un poco precursor, ¿no? Porque, joder, a mitad del siglo XIX ya empezar con estos combates, pues mola, pero que siempre, y ya con este... Fue en Francia, si mal no recuerdo, ¿no? Me parece que fue cuando...
Creo que sí. Era lo que te comentaba antes, lo del Sabaté y lo del boxeo, lo del bare knuckle y tal, que intentaron hacer ese combate. Sí, me sonaba algo de que se había disputado eso, pero no sé si era en Francia. Sobre todo, Nathan, el punto, digamos, más interesante aquí es que a la gente siempre le ha gustado esa mítica pregunta de qué puede más un boxeador contra uno que utilice piernas o un tal. Pero bueno, eso lo iremos hablando ahora, así que te dejo continuar con época de hecho, Gracie, como decías. Cuando nos vayamos a Japón, vas a ver que ahí se mezclan. Ya lo sabes, ¿no? Yo creo que antes lo hemos estado hablando, lo de Inoki, Ali, eso. Sí, ahí sí. ahí iremos circo, con sí, eso. sí. Esa es la parte, sobre todo, que yo más puedo controlar un poco más de esto. En el tema de, bueno, como te digo, pues fueron ya retando a diferentes competidores, ¿no? Los Gracie fueron ya diciendo, a ver, ¿a quién podemos retar? Y hombre, durante bastante tiempo, allí en Brasil, digamos que el Gracie Jiu-Jitsu funcionaba a la perfección. Ellos iban organizando ya veladas que no eran veladas como tradicionales, como ahora, ¿no? Que hay un promotor, una promoción, ¿no? Sino que, bueno, allí también pues se mezclaban a lo mejor gente que quería poner ese combate, un combate en concreto que lo quería ver, e iban probándose con diferentes luchadores. De hecho, se enfrentó, creo que fue Helio Gracie, si no recuerdo mal, contra Kimura, el creador del Kimura, de la sumisión, de la llave, y creo que perdió, si no recuerdo mal, en aquel combate. Pero ahora no recuerdo si fue Helio Gracie, otro miembro de los Gracie, es que ya hace mucho tiempo que no toca ese tema, ya la memoria no me daba tanto. Entonces, luego ya sería pegar el salto mayúsculo, ¿no? Porque cuando ya estábamos, también hay que recordar el Gracie Challenge, donde ellos directamente dijeron que vengan aquí y que nos reten. Dentro de esa idea que tú has hablado, de que tiene siempre la gente, ¿cuál es el arte marcial más fuerte de todos? ¿Cuál es el que triunfa uno sobre otro? Y esa era la idea del Gracie Challenge, ¿no? A partir de ahí, pues ya empezaron a llegar practicantes de Muay Thai, de kickboxing, de wrestling, el caso, por ejemplo, de Marcos Rúa, que luego vimos la lucha libre, sí. Efectivamente. De hecho, hubo un evento entre luta libre y Brazilian Jiu-Jitsu ya muchos años después, con un incidente y tal, ahí por medio. Fueron a pegarle a Walid Ismail, si no recuerdo mal, creo que fue la historia. Actualmente es manager de varios peleadores de UFC. Sí, y el propietario de Jungle Fight también. Hasta hace poco era el manager de División Figueiredo, pero mira lo que ha hecho Figueiredo, que no miraba por él nada más. Entonces, eso, ¿no? Y esa fue a grandes rasgos un poquito la historia de los Gracie, tampoco sin entrar en mucho detalle, como digo. Ellos fueron desarrollando ese arte marcial, fueron perfeccionándole, pero claro, hasta la década de los 90 realmente, que sería ya cuando empezaríamos con el tema de lo de UFC, Pride y tal y cual, ahí fue cuando ya se abrieron al mundo especialmente. ¿Por qué? Porque ya hay más medios de retransmisión, ya iban también a Estados Unidos, los Gracie, una parte de los Gracie se trasladaron a Estados Unidos también allí para importar ese sistema, el del Gracie Jiu-Jitsu, y entonces ahí fue donde ya se empezó a hacer muy conocido el Gracie Jiu-Jitsu, principalmente también, entre otras cosas, por UFC, pues, ¿no? Porque cuando se hizo el primer evento de UFC, allá por el 93, participó Roy Gracie. Y, hombre, también había mano de Rorion Gracie ahí metido, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos ido ya muy adelante, porque entre medias tenemos que hablar de otras empresas que también salieron. Pero además, te voy a cortar un momentito, Nathan, porque es verdad, el tema de los Gracie es súper divertido y de verdad que es... A veces, además, es que hay un libro que es muy bueno, se llama Leyendas del Valetudo, que es del periodista Marcelo... ¿Cómo era? Marcelo Rojo, creo que... No, Marcelo Rojo es el peleador. Ahora no recuerdo. Marcelo Alonso, creo, que era, bueno, pues un artista marcial que ha hecho como una recopilación de todos los enfrentamientos que hubo los Gracie. Y cuando te lees el libro, hay etapas que les tienes mucha tirria, que les tienes mucho odio, porque iban por las academias intentando dar palizas a todos los de luta libre, sobre todo, que era el arte que tenían enfrente y que más rivalizaba. Y llega un momento que dices, es que eran unos abusones, pero bueno, luego también eran unos artistas y unos genios porque pudieron impulsar ese deporte hasta llevarlo a cotas inesperadas. Pero eso, iba a comentar que el libro lo recomiendo a todo el mundo, se llama Leyendas del Valetudo y es una pasada porque te va contando desde los años 20-30 todo el avance hasta que llega ya a UFC, cómo se va desarrollando el jiu-jitsu de los Gracie frente a otras disciplinas. Yo todavía soy de la opinión de que los Gracie, hombre, en los últimos años ya menos, ya digamos que con la aparición pues de ya grandes luchadores y tal, que eso se va perfeccionando, digamos que los Gracie han perdido un poquito de fuelle y también ha tenido que abrirse un poco más lo que son las artes marciales, ya no te ves solamente, por ejemplo, Neyman Gracie en Bellator, te lo estás viendo que ya también utiliza, obviamente ya entrenan el boxeo, pero en aquella época, incluso todavía en la época de Pride,
Lo que estaba más centrado era eso, el Brazilian Jiu-Jitsu, y era como Y que les si valía, utilizaban algo más, que si utilizaban alguna herramienta más, como que iba en contra de su código, por así decírtelo, ¿sabes? Que ellos tenían que demostrar que el Brazilian Jiu-Jitsu seguía funcionando a pesar de que Sakuraba barriese el suelo con los Gracie allí en Pride. Ellos tenían que seguir demostrándolo. Entonces, claro, era también un poquillo de honor, pero bueno, todo esto va implícito también en el tema de las artes marciales, ¿no? El orgullo, el honor, el bushido, sí, el libro de los 5 anillos, todo este tipo de cosas, pues eso va implícito, quiera que no, también en las artes marciales. Y lo que tú comentabas antes de que iban por los dojos y tal, eso también se hacía allí en Japón, ¿vale? Que no es que tampoco sea una cosa extraña, y ya que ellos... por decirlo de alguna manera, pues mamaron de Maeda todo lo que era ese estilo y luego sí, lo fueron desarrollando, pues entonces dentro de lo que cae fue normal. Sí, aquí comentar que eso, el nacimiento, digamos, del Jiu-Jitsu de los Gracie viene al final de Octavio Maeda, llega Carlos Gracie a su hermano Helio Gracie, y luego ya continúan con toda la dinastía, que la verdad que son un montón. O sea, esta gente tenía... entrenaba y hacía hijos, no hacía otra cosa. O sea, es que sí, sobre todo Helio. Helio tiene por lo menos, no sé si eran, creo que 10 o más, puede ser incluso, ¿eh? Y de ahí ya salen todos, claro. De claro, esos 10 ya... Bueno, Renzo no, Renzo viene por otra rama. Renzo no es de Helio, no es familia, o sea, no es directamente del árbol genealógico de Helio, creo que es de un hermano o de alguien. Sí. Pero vaya que sí, que de ahí viene casi todo el mundo. Decíamos, Nathan, se sigue evolucionando con el Vale Tudo y se llega a Pride, pero entre medias, y aquí quiero hacer un inciso, porque Pride nace en 1997, UFC nace en 1993. Y la gente, mucho nuevo aficionado, y que no les culpo de nada, simplemente es al final ignorancia en ese término, se piensa que las MMA nacen con la UFC. ¿Por qué? Porque también de los primeros registros que se tiene es que en 1993 Howard Rosenberg acuña el término de artes marciales mixtas a lo que está viendo. Entonces se, digamos, junta la compañía con el término, pero eso no tiene nada que ver a que años antes, que nos vas a explicar tú, Nathan, ya se estuvieran haciendo eventos de MMA. Es que sí, igual no se le llamaba, ¿no? Sí, no, sí, de todas formas ya lo hemos estado hablando, este evento de lucha libre contra Brazilian Jiu-Jitsu, al final eso eran artes marciales mixtas, porque la base de UFC en el 93, ese primer evento, que es lo que había boxeadores, ahí estaba Roy Gracie, había gente del wrestling, entonces esa era la base, pero ya se estaba aplicando desde antes. Sí que es verdad que en Japón, digamos que empezó a mezclarse en sí mismo los estilos para crear una especie de arte marcial, a veces algo más híbrido, pero que bueno, que se asemejaría a lo que son las artes marciales mixtas. Y creo yo que deberíamos remontarnos más bien al 85, cuando Satoru Sayama... A ver, para entender el mundo de las artes marciales mixtas en Japón, hay que entender que el mundo de las MMA en Japón va ligado al pro wrestling, al wrestling profesional, a la lucha libre, pressing catch, como lo queráis llamar. Va íntimamente ligado. Sí, así. Hay gente que se niega a decirlo. ¿Pero por qué? Porque el Shoto, la persona que funda Shoto, es Satoru Sayama. Satoru Sayama es el Tiger Mask original. 84-85 creo que es cuando es. El Tiger Mask original. ¿Quién es Tiger Mask? Un personaje creado por New Japan Pro Wrestling, que es una compañía de pro wrestling japonés. Es más, tendríamos que irnos incluso un poquito antes. Para hablar de MMA nos vamos a Shoto. Pero es que en el 72, cuando nace New Japan Pro Wrestling, ahí ya está Antonio Inoki y otros muchos, ¿no? Y Antonio Inoki, él quería vender que el pro wrestling era también un arte marcial, una especie de arte marcial, ¿no? Con las mismas capacidades de agarre, golpeo, solo que lo llamó Strong Style, que es como a día de hoy se sigue conociendo en parte ese estilo. O Shoot Wrestling, por ejemplo, vamos a decirle Shoot Wrestling, ¿no? Y esa era la base de Inoki. De hecho, como digo, Satoru Sayama formaba parte de New Japan, pero llegó un momento donde dijo, bueno, pues me fundo Shoto, me voy para acá. En un principio, hay que decir que Shoto nace como lo que te estoy explicando, ¿no? Como un estilo de arte marcial, no como una empresa en sí, y eso tarda un añito, 2 añitos más en empezar a hacer eventos con ese estilo, y luego ya es en el 89 cuando empiezan a hacer eventos a nivel profesional, ya empiezan a darle un poquito de más visibilidad. Eso sí, hay que decir que con restricciones, ¿no? Las normas, y lo vemos hoy en día también, son diferentes en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se rigen por las Unified Rules, en Japón le pegan otra vuelta y permiten determinadas cosas. En Shoto, por ejemplo, los golpes al suelo no están
no estaban, no me sale la palabra, no estaban permitidos. Uh-huh. No fue hasta cuando precisamente Satoru Sayama vio lo de UFC que dijo, vale, vamos a hacer Vale Tudo Japan. Vamos a hacer esas competiciones una vez al año, donde está abierto para todo el mundo, todos los países, quiero decir, todo el que quiera participar, y ahí sí que vamos a permitir los golpes al suelo. Pero claro, eso viene ya después de UFC, donde ya se había permitido eso, ¿no? Entonces, no sé si tú me quieres llevar a alguna parte o algo, si no, yo sigo largando. Tú dale. Vale, entonces, entre medio de esa idea de Shoto y me voy a remontar un poquito atrás porque he hablado de Inoki, ¿no? Sí. Inoki también tuvo una racha, lo que hemos hablado de lo del Strong Style y tal, donde quería demostrar pues eso, que el Pro Wrestling era el mejor deporte, era el mejor arte marcial. Y el tipo lo que hizo fue hacer una serie de combates que eso sí que estaban pactados el resultado, pero entonces apareció Mohamed Ali. Entonces quiso competir con Mohamed Ali. Y cuando Mohamed Ali fue a Japón... Pelea circense donde las haya, también. Sí, a 15 asaltos además. Duró lo mismo que un combate de boxeo, por ejemplo, el Joe Frazier, el Thriller en Manila, ¿no? Duró exactamente lo mismo. Pero la idea era que ese combate también iba a estar pactado el resultado. Sin embargo, claro, el manager de Ali había propuesto eso también, pero Ali dijo, no, esto no se va a pactar, yo no voy a perder contra este. Y se salió la cosa de madre. Entonces había una serie de normas donde a Inoki le dijeron no puedes pegar patadas más que con una pierna en el suelo, con una rodilla en el suelo. Entonces le pegó tal paliza a las piernas a Ali que había una imagen donde Ali se agarró a las cuerdas, intentó subirse incluso a la esquina porque le estaba poniendo tibio. Pero claro, eso ya era también una cosa que, digamos, abrió el espectro para gente también como Satoru Sayama y como porque veían eso y decían, pues se puede hacer, ¿no? Porque no vamos a tener esta idea también aquí de traer competidores de otras partes del mundo, de otros estilos y montar eso, ¿no? Entonces, hemos hablado de eso de Satoru Sayama, tal y cual. Si quieres hablamos de UFC y luego seguimos porque en el 93, lo digo por tirar más para adelante ya sin dejarnos UFC en ese punto. Sí, bueno, pues lo que te iba a decir. Lo primero que tenemos que ya, por decir de alguna manera, encasillar para que la gente se haga un esquema en su cabeza es que realmente, considerándolo como tal, la primera empresa o la primera promotora, mejor dicho, que tenemos de MMA en el mundo, por lo menos que esté, ¿cómo decirte? Que esté sí, que tenga una base establecida. Sí, es Soto, ¿no? Lo podemos decir así. 1985 aproximadamente. ¿Por qué? Porque es la época, digamos, más moderna, aunque luego ya hemos visto ahí una evolución brutal. Soto, 1985, UFC, 1993. Entre tanto, antes de Soto, lo que habías comentado, para que la gente lo tenga a su esquema mental. Un Antonio Inoki haciendo combates circenses o incluso haciendo exhibiciones de MMA. Lo que ocurre es que ese término no se acuña hasta 1993, cuando un periodista estadounidense dice, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, Mixed Martial Arts. Y al final dice, bueno, pues artes marciales mixtas. Pero claro, o sea, lo que es el producto, la entidad ya estaba sucediendo, lo que no tenía era ese nombre. El nombre, sí. Pero... eso es lo que se puede entender. Vale, pues hasta ahí estamos... todos de acuerdo y lo podemos encasillar en eso para el aficionado que lo esté viendo ahora mismo. 85 Soto, 93 UFC. Cuéntanos, nos dicen cómo surge UFC. Bueno, UFC, la idea la hemos puesto de base también antes, cuando los Gracie, ya digamos, empiezan a entrar en Estados Unidos y empiezan a importar ese sistema. Entonces, Art Davis, uno de los productores de aquel UFC original, ve el producto, ve un vídeo, ve cómo hacen los Gracie esos eventos y esos combates que tienen y dice, pues esto llama la atención. Claro, ya sabes cómo funcionan las cosas en Norteamérica, ¿no? Normalmente lo quieren volver todo un espectáculo y obviamente hay que hacerlo algo especial, de ahí lo del tema de la jaula, la idea de la jaula y tal. Pero entre Art Davis y obviamente Rorion Gracie, que fue el representante de los Gracie en aquel UFC. No el que peleó obviamente fue Royce, pero digo que fue uno de los que llevó a cabo esa idea, de la que asistió para hacer el primer UFC. Y Campbell, si estás viendo esto, señor McLaren, sí, tú también estuviste como productor, no nos olvidamos de ti, picha. Que también hay veces que cuando no se le dice se pone que no vea. No, me lo vas a decir a mí que vino aquí a España, le estuve entrevistando en el ABC y estaba todo el rato con la matraca. Y yo tengo un combate Américas, que era en su momento, pero yo fui el fundador de UFC, que la gente no lo dice. Tal.
Sí, buen, Sí, buen, no, buen no, no, personaje, tío. aparte de más gente, lo que pasa que eran ya más en temas de producción, ¿no? Sí, El que sí. la idea base es eso, Art Davis junto con Rorion Gracie le dice vamos a hacerlo de otra manera y luego ya por supuesto el resto, no solamente Cameron McLaren, había más nombres por ahí que colaboraban también en esa creación de UFC. Entonces se hace ese evento, se hace en Denver en el 93. En noviembre del 93, además, me parece que era. Lo que no sé si la fecha es el 11 de noviembre del 93, ya el día ya me falla. Ya eso ya no te lo puedo decir, pero creo que fue noviembre del 93. Y se montó ese evento donde hay gente como por ejemplo, como hemos dicho, Roy Gracie, donde está también este hombre, Art Jimenson era, ¿no? Si no recuerdo mal, me parece. Iba con un guante que se enfrentó en primera ronda con Roy Gracie, con un guante nada más porque era de boxeo. Estaba también Ken Shamrock por ahí. No estaba ninguno de esta gente, estilo Dan Severn, Guy Mezger, todos estos que luego vimos también, por supuesto, en UFC, y Fran Charro tampoco, ¿no? Pero había muchos luchadores de diferentes tipos de artes marciales mixtas, o sea, de diferentes tipos de artes marciales, representando cada uno pues su deporte. Como todo el mundo sabe al final, pues Roy Gracie salió ganador de ese primer torneo y se hicieron, pues obviamente, las artes marciales mixtas allí un poquito más populares, ¿no? Luego ya hubo segunda ediciones, tercera, hasta ya lo que conocemos de la UFC moderna, pero que son obviamente con cosas diferentes, ¿no? Las normas allí eran muy, muy sencillitas también, era como, por ejemplo, como hemos visto al principio con el tema lo del pancracio, ¿no? Que no podías meterle los dedos en el ojo a tu rival, que no podías morderle, los guantes si querías llevarlos los podías llevar, como hemos visto con Jimenson, ¿no? No había puntuaciones de los jueces, una serie de normas que, como estamos hablando, pues ya eso se ha ido profesionalizando, ¿no? ¿Por qué? Porque después de ver ese evento de UFC, años más tarde, alguien lo vio, y creo que fue este hombre que falleció, senador que era John McCain. senador, McCain, sí. En 1996, sí, que dijo que era una pelea de gallos esto. Ahí va. Eso, que lo vio y dijo, esto no, pero bueno, afortunadamente no triunfó esa idea, pero sí que hubo obviamente que hacer un cambio de norma. Eso es, sirvió para la creación de normas, Nizan. O sea, eso, al final pudo ser totalmente el villano de las MMA y realmente creo que fue un poco salvador, porque si hubiera continuado siendo tan violento y tan fuera de toda normativa, quizá hubiera podido alejar a demasiado público, ¿no? De todas formas, en el mismo 93 es cuando en Japón también, ya que estábamos hablando de empresas, en el 93 cuando nace Pancrase, que es de Masakatsu Funaki y Minoru Suzuki, que también son dos pro wrestlers hoy en día. Suzuki sigue compitiendo en el pro wrestling. Funaki creo que ya me parece que está retirado, pero los dos compitieron en Pancrase, obviamente eran los creadores, y allí las normas eran parecidas, pero por ejemplo, al celebrarse en un ring también tenían la característica de si te agarras de la cuerda se te quita punto, porque había un sistema de puntos, ¿no? Entonces, si te agarrabas de la cuerda para liberarte de una sumisión al estilo del pro wrestling, que también lo vemos, también se te quitaba un punto y era un sistema diferente, ¿no? Ahí los combates no eran predeterminados, no tenían un resultado establecido, ¿no? A diferencia de Rings, otra compañía, la de Akira Maeda, que cuando se crea en un principio sí que lo tenía, y es importante lo de Rings porque precisamente es ahí donde entra Fedor Emelianenko en Japón, en Rings, a través de la empresa de Akira Maeda, pero en ese entonces ya no estaban los resultados predeterminados, ¿no? Entonces, como estamos viendo, hay muchísimas empresas en Japón también que siguieron el ejemplo de estas que estamos comentando, de Shoto, de UFC. Realmente, ya te digo, UFC tiene una especial influencia en Shoto porque es a partir de ver Sayama, ese primer evento de UFC, esos primeros eventos de UFC, cuando dicen vamos a crear Vale Tudo Japan. Y Vale Tudo Japan es quizás la base de un incidente que luego es lo que provoca en parte también la creación de Pride. Entonces, no sé si quieres saltar ya a eso o... Cuéntanos si quieres el incidente y ya transicionamos a Pride y la importancia que ha tenido en el desarrollo de la MMA. Vale, el incidente es que, bueno, Rickson, uno de los Gracie, estuvo compitiendo en 2 ediciones del Battle to the Japan, ganó las 2, una de ellas contra Yuki Nakai, que fue una figura importante de Shoto, todavía una figura importante, pero ya está hace muchos años retirado. Entonces, lo que pasó es eso, que como te he dicho, está íntimamente ligado al Pro Wrestling, entonces tendremos que hablar de otras compañías de Pro Wrestling, pero bueno, vamos a intentar omitir eso para que no nos perdamos más. Pero el caso es que había un Pro Wrestler, Yoji Anjo, que ya había competido en lo que era MMA, o bueno, deporte de contacto, y junto con el promotor de WWF, ahora no recuerdo si la WWFI o la WWF a secas, creo que es la WWFI,
se trasladan a Norteamérica. Porque dice, esto no puede ser, ha llegado aquí Rickson Gracie y ha derrotado 2 veces a lo mejor de Japón, tenemos que ir allí a derrotarle. Y se plantan en el dojo de Rickson. Y Rickson dice, ¿queréis competir? Venga, vale, aquí a competir. Pero eso sí, lo hicieron de puertas para adentro. No dejaron entrar a la prensa. Bueno, la prensa no sé si llegó a entrar dentro de lo que era el dojo, pero sí que recuerdo que no hubo cámara. Que después sí que hubo alguna que otra foto de cómo había quedado Yoji Anjo, pero Rickson pasó por encima de Anjo. Realmente casi todo el mundo que ha competido con Anjo ha pasado por encima de él, el pobre hombre. Pero en el caso de Rickson ya digo que le pasó por encima. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llega allí la gente de Pride, Sakakibara y otro par más de promotores que había allí, de productores, y dicen, vamos a intentar hacer aquí un super evento y vamos a traer a Rickson Gracie. Entonces, trataron a mucha gente de diferentes empresas de Pro Wrestling que querían competir en MMA también. Se llevaron, por ejemplo, creo que en el primer evento de Pride, juraría que fue donde hubo un Dan Severn contra Kimo Leopoldo, que creo que se fue a la media hora, un asalto de media hora, imagínate, y además no sé si tú habrás tenido la oportunidad de verlo, yo lo he llegado a ver, es un combate muy aburrido. Pero si vamos a hablar de combate aburrido, tendríamos que hablar de aquel enfrentamiento entre Roy Gracie y Sakuraba, ¿no? Que se perpetuó 1 hora y media. Sí. Asaltos de 15 minutos. Joder, es que qué diferente era todo, ¿eh? Es que es brutal. Sí, no, pero eso hay que decir que eso se ha dado una vez y no más. De hecho, ahora me ha venido un dato a la cabeza que, por ejemplo, uno de los Gracie, creo que fue Helio, me parece que estuvo compitiendo por más de 3 horas una vez allí en Brasil, en uno de esos eventos, de esos combates de exhibición que habíamos estado hablando, ¿no? Pero eso, ya digo, lo de Sakuraba y todo eso fue una vez porque eran normas especiales y porque también Saku venía con la historia que venía de contra los Gracie, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué iba yo esto? Lo del tema, ¿no? Entonces crean un evento y dicen, vamos a traer a Rickson Gracie porque nuevamente le ha partido la cara a Yoji Anjo y esto aquí ya se nos está yendo de madre, ¿no? Entonces se lo traen. Lo que pasa que me río porque es que cada vez que me acuerdo y sé lo que ha hecho después Takada es que es para reírse. Cohen y no tienen otra mejor idea que decir, vamos a coger a Nobuhiko Takada y lo vamos a subir ahí en el ring. Y Takada, el hombre, venía del mundo del pro wrestling, como te digo, de empresas que eran shoot wrestling, que intentaban hacer que sus combates de pro wrestling se pareciesen lo máximo a la realidad, al tema de los deportes de contacto de verdad, pero que obviamente no tenían habilidad suficiente para estar ahí encima. Y hombre, pasó lo que pasó, que Rickson Gracie derrotó a Nobuhiko Takada sin despeinarse mucho y sin muchos problemas. Pero claro, en aquel evento se llegaron a meter en torno a 47.000 personas, creo que fueron, en el pabellón. Sí. Y a partir de ahí, todo el mundo vio que eso era rentable. Y luego, pues, de ahí nació Pride. Esa fue la llama, ¿no? Bueno, ya era el primer evento de Pride. De ahí nace Pride. Y nos quedan aproximadamente 5 minutitos, Nathan, para que dejemos un poquito las pinceladas de lo que fue Pride. Ya lo hemos explicado, ¿no? Más o menos. Surgen varias promotoras, pero Pancrash, UFC 1993, tenemos Soto, que es la primera que podemos datar en 1985 como MMA profesional, y hay una promotora que es Pride, que cobra muchísimo protagonismo, que sirve mucho para que ciertas estrellas emerjan o se consoliden, y que sin embargo dura apenas una década y termina consumida por la todopoderosa UFC. Cuéntanos rápidamente, así con pinceladas, que no tenemos mucho tiempo. Eso sí, te emplazaré a otra charla porque esto da mucho, pero que mucho para hablar. Pero bueno, suéltanos unas pinceladitas, Nathan. A ver, el tema de lo de Pride es que tenía un conjunto de normas especial, diferente de lo que realmente vemos, por ejemplo, en las MMA, en la Unified Rule, que es con lo que se rige actualmente UFC, ¿no? De hecho, las normas de Pride, pues bueno, se siguen utilizando en Rising, que es la compañía heredera, ¿no? Sigue al frente Sakakibara, de esa compañía con los mismos problemas, que acabaron con Pride prácticamente, pero bueno, ahí sigue, y en otras partes de allí de Asia también, en One Championship, pues se permiten los rodillazos en el suelo, no la soccer kick, que era las patadas a un rival caído, que sí que se permiten en Pride y en Rising también. De hecho, hubo precisamente un artículo en Marca hace unos cuantos días, ¿no? Decía Daichi Abe, un luchador de allí de Rising, le había pegado una soccer kick al rival al suelo y el redactor decía, es que esto no se puede hacer, digo yo. Sí. Claro, es que hay que conocerse las normas. Y ya te digo que es que ni Rising, no tenía ni que conocer Rising, saber que en Pride eso se podía hacer, ¿no? El triunfo, yo creo, de Pride fue sobre todo eso, que era un lugar donde, primero,
luchadores japoneses podían hacer esa transición del mundo del pro wrestling a las MMA. No solamente gente de, como te he dicho, de la WWF, ¿no? Takada o luego Kingdom, donde estaba también Sakuraba, de donde salió Saku, sino luego también un poquito años más tarde Fujita y Kazuyuki Fujita. Y esa línea, por ejemplo, de luchadores de MMA, Josh Barnett, que luego también se metió en lo que era el mundo del pro wrestling allí en New Japan, ¿no? Tito Ortiz, por ejemplo, también lo ha hecho en Estados Unidos. Estuvo en UFC y luego apareció algunas noches en Impact, en TNA, en lo que es ahora Impact Wrestling, ¿no? Y luego, por supuesto, los extranjeros. A ver, los extranjeros son, por lo general, cuando son estrellas, son muy venerados en Japón muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, claro, allí eran, pues eso, malditas estrellas, ¿no? Gente como Bob Sapp, que bueno, Bob Sapp era sobre todo también del tema del kickboxing, ¿no? Que estuvo alternando kickboxing, MMA, pero eran eso, disculpa porque está el teléfono sonando de fondo, no sé si se cuela. Era sobre todo eso, ¿no? El sitio donde grandes monstruos, con ese conjunto de normas, podían hacer cosas que, por ejemplo, no hacían en UFC. Y gente como, por ejemplo, Kevin Randeman, los Nogueira, Bob Chavin, Fedor, es que te podemos Jackson, dar. Sí. Sí, Vanderlei, como dices, Rampage Jackson, o sea, podemos dar una auténtica cantidad de nombres, incluso gente que había participado en los primeros UFC, ya te he dicho, Dan Severn también se fue para allá a competir. De hecho, Charlie Dale estuvo compitiendo en Pride porque fue como que lo mandó UFC también para allá. Dice, este allá a competir, y tampoco es que le fuera demasiado bien, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas que cuando Pride al final cerró, tú hablabas de, bueno, la compra UFC, sí. Los problemas al final de Pride, porque ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, los problemas de Pride al final vienen porque los enlazan de alguna manera con la Yakuza, con la mafia japonesa, ¿no? Entonces, el problema es que cuando se empieza a hablar de la Yakuza, ya la gente como que pierde un poquito el interés o que ya se echa un poquito para atrás, ¿no? Y entonces empezaron pues los típicos, empiezan a perder patrocinadores, empiezan de esto, ya la gente no quiere tanta relación con Pride y sobre todo UFC, Zufa, mejor dicho, porque no era UFC, era Zufa, que era la propietaria de UFC, dice, vamos a comprar esto porque es popular y nos quedamos con todo lo que hay ahí dentro. En un primer momento su intención no era cerrarla, de hecho esto luego se repitió con WEC y con Strikeforce, creo que también duró un poco más antes de cerrarla. Y era la táctica básica de UFC, pero luego la acabaron cerrando y luego absorbieron a todos estos luchadores, ¿no? La gente, por ejemplo, pues Marjan, Mirko Krokop, que era otro nombre que se me había olvidado antes y es súper importante. Sí, hay algunos muy icónicos. Claro, y eso luego ya hicieron la transición también a UFC. Y Nathan, lo absorbieron. Pues yo creo, sinceramente, que tenemos para hablar muchísimo más tiempo y lo vamos a emplazar a una parte 2. Así que, chicos, lo que sí que quiero es que os haya quedado claro unas cuantas pinceladas, que nos digáis qué nivel de interesante, qué tan interesante os ha parecido esta charlita y así os dejamos con las ganas para hacer una parte 2 en caso de que esto os haya gustado, que estoy convencido de que así habrá sido. Nathan, me decía un tal Dani de Spaceboxing, este no tiene ni puñetera idea, no le lleves a hacer nada al canal ni de coña. Bueno, pues resulta que nos has dado un contenido de lo más interesante, Nathan, así que de verdad muchísimas gracias. Sé que te has quedado con ganas de contar más cosas, pero el tiempo nos apremia, así que seguro que habrá una parte 2. Muchas gracias, Nathan. Nada, gracias a ti. Y bueno, eso, a mí me había dicho ya Dani por ahí, oye, mándale un saludo, que sepa eso, que también te manda saludos él a ti. Perfecto. Muchas gracias, de verdad. Es bueno, ¿no? El poder hablar aquí con alguien de estos temas. Espero que a la gente le haya gustado. Seguramente hay alguien que nos va a decir, ay, que podíamos. ¿Os falta tocar esto? Bueno, pues lo tocamos en la segunda charla. No hay ningún problema porque con esto habría horas y horas para hablar. Chicos, muchísimas gracias. Si habéis llegado hasta aquí, dejadnos un like, suscribiros a Colmenero, seguid a Nathan Zardi en MMA Adictos, compartid con vuestros amigos y si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.